Death by Design, Ciencia, Tecnología e Ingeniería en la Alemania nazi. En esta ocasión presentaremos el capítulo 12, El crimen de IG Farben, trabajo esclavo y asesinato en masa en la Alemania nazi, presentado por Diego Escobar, Camilo Ortúa, Juan Pablo Galindo y Steven Muñoz. Mi nombre es Farben, creador de IG Farben, el cual la fundé el 2 de diciembre de 1916. Para iniciar este relato, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Se pudo haber evitado la guerra sin mi participación? ¿Es moralmente aceptable que ayude a mi país con mi industria y mis conocimientos? Y como última pregunta, ¿se puede relacionar el aporte de esta empresa como una práctica comercial? Para empezar, voy a ponernos en contexto de quién soy yo. Soy petroquímico y farmacéutico. Gracias a mí, hoy usted en su casa tiene una aspirina. Tengo aportes en lo que son las vacunas, los sueros, y tuve un pequeño aporte en lo que es el combustible para cohetes. Fui reclutado por mi Führer Hitler, Heil Hitler, y tuve alianzas con Porky, quien es parte directiva de la élite eh, en contra de los judíos, denominada SS. Después de ser reclutado por mis virtudes, por llevar a cabo proyectos con satisfacción, eh, se me delegó la tarea de arreglar, de sofisticar todo el tema de la cámara de gases para cumplir con el proyecto de Hydro. Ok, entonces gracias a mí, hoy en día existe el ácido prúsico, el cual está inicialmente, cuando lo empezamos a fabricar, se inició con aceite y caucho sintético, que son los principales componentes para crear este ácido, el cual fue un gran aporte para llevar a cabo el proyecto de la cámara de gas y cumplirlo a entera satisfacción. Después de mi gran aporte, se me delegó un campo de concentración bajo mi mando, el cual durante años se mantuvo, se sostuvo de manera satisfactoria, cumpliendo así los estándares propuestos por la organización nazi. Al momento de mi muerte me acusan de crímenes de guerra, me acusan de esclavitud, saqueos y asesinatos, el cual mi creación, mis proyectos, mis ácidos, hoy en día se me denominaron el químico del diablo, aportando así un ácido a la época, el cual también se llamó el ácido mostaza, el cual cumplía todas estas funciones de lograr intoxicar a un cuerpo humano en el menor tiempo posible. Respondiendo a las preguntas del inicio, podemos concluir que claramente sin mi participación el proyecto nazi se hubiera podido llevar a cabo, puesto que hubieran encontrado como tal otras formas de lograr los cometidos y recibir como tal resultados esperados. Moralmente, eh, según el pensamiento nazi, de ser la raza, somos la raza superior. Por esto, pues, se nos atribuye el derecho a poder someter o a poder acabar una raza como eran los judíos. Entonces, está moralmente viable apoyar al país bajo, como tal, los aportes que tengamos. Bajo mi empresa se llevó esta práctica comercial, entonces se puede decir que hablando financieramente, la empresa se sostuvo y tuvo un aporte como tal en lo que fue la creación de las cámaras de gases, siendo yo el autor intelectual de su funcionamiento. Se puede decir que tengo una responsabilidad activa frente a esto, puesto que se tomó la decisión de aportar, de crear y de llevar el plan a cabo.
Bueno, pues acabamos de ver un poco acerca de IG Farben, de esta gigante química alemana. Ahora pues entendemos que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, pero también cabe resaltar que IG Farben también jugó un papel fundamental en la creación de Monowitz durante la Segunda Guerra Mundial también. Monowitz era un subcampo perteneciente a Auschwitz, el cual utilizó prisioneros de guerra como mano de obra esclava en condiciones inhumanas, con el propósito de apoyar la producción de los elementos químicos y materias primas esenciales para el Tercer Reich, para la Alemania nazi. Pues digamos, primero que todo, pues cabe resaltar que pues, es una realidad de complicidad corporativa que se desarrolla en los horrores de la guerra, y también podemos asignar su respectiva responsabilidad, sus niveles de responsabilidad. Primero que todo, pues hablaremos un poco acerca de la responsabilidad activa, partiendo del periodo preguerra, lo que abarca 1930-1939, donde Alemania, bueno, IG Farben es una multinacional que tiene filiales alrededor del mundo, no solo Alemania, sino también tenía en ese momento filiales en Inglaterra, Francia, Italia e incluso Estados Unidos. Sin embargo, pues fue su nacionalismo lo que la llevó a tomar este tipo de decisiones. Y hablando en temas de responsabilidad activa, primero podemos evidenciar su entusiasmo tecnológico. IG Farben estaba compuesta, como mencionábamos anteriormente, por personas bastante destacadas, varios de ellos premios Nobel en la rama de la química. Se destacaban por la creación de, por ejemplo, medicamentos como la aspirina, pero también de la mejora de procesos de la producción de combustibles, cauchos, plásticos y otro tipo de químicos esenciales. La búsqueda de esto, pues de la mejora de este tipo de productos, lo podemos tomar como el entusiasmo tecnológico que impulsaba a IG Farben. Lo segundo es la eficiencia y la efectividad en los periodos preguerra, disculpen, es donde IG Farben decide aliarse con en ese momento el partido nazi para impulsar todas las, para suplir todas las necesidades que el ejército alemán pudiese tener en este periodo de guerra. En este sentido, pues ellos también son conscientes de que en el momento actual, a principios de la guerra, ellos no tienen la capacidad técnica para proveer con todo lo necesario al ejército, por ende inician su campaña expansionista a crear plantas, y aquí es donde entra en juego Monowitz, por ejemplo, donde ellos utilizan mano de obra esclava para la creación de sus nuevas plantas y para la operación de estas mismas. Ahí podemos ver la eficiencia y la eficacia. Y ya el bienestar humano, pues podemos ver el bienestar humano en la creación de productos también para suplir las necesidades del ejército en temas médicos, como por ejemplo lo es la aspirina. Podemos ver que ellos buscan el bienestar humano, pero no en general para la sociedad alemana, ni pues para nadie externo de la comunidad alemana, ni siquiera de la comunidad europea. Entonces ya lo podemos ver que ellos buscan el bienestar humano para un selecto grupo, que era lo que la Alemania nazi denominaba como los arios. Pero pues en este caso IG Farben no solo entra o se puede clasificar dentro de una responsabilidad activa, sino por el otro lado también lo podemos ver en la responsabilidad pasiva, y le podemos asignar la respectiva culpa, ya teniendo en cuenta el contexto de la posguerra. Y también como dato adicional, dato curioso, la mayoría de los directivos de IG Farben de la época fueron enjuiciados dentro de los llamados juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y lesa humanidad. Ahora asignando la culpabilidad de la empresa como tal en este tipo de actuar, encontramos el wrongdoing. Ellos sabían que estaban rompiendo muchísimas leyes. Dentro de esas cabe resaltar, por ejemplo, el Tratado de Versalles, donde ellos eran o estaban brindando a la Alemania nazi las capacidades necesarias para la producción de armamento, lo cual estaba estrictamente prohibido por el tratado que se firmó por parte de Alemania durante el final de la Primera Guerra Mundial.
Segundo, la contribución causal. Ellos contribuyeron de manera causal tanto a la guerra, materia prima y demás, como al holocausto, empleando mano de obra esclava de Auschwitz para la creación de sus plantas, y también pues dando órdenes, por ejemplo, de la disposición final, por llamarlo de alguna forma, a esas personas que ya no eran laboralmente activas. También eran conscientes de todo aquello que podía pasar. Como se mencionaba, pues ellos disponían de esas personas que ya no eran aprovechables dentro de sus plantas para la disposición final, que básicamente esta disposición final era ser asesinados. Y la libertad, pues básicamente podemos establecer que IG Farben actuó por dos principales motivos. El principal motivo económico, pues para un beneficio económico, la expansión de su empresa, y segundo, como empresa alemana, también los motivó el nacionalismo. Los SS juegan un papel muy importante en este capítulo, ya que se muestra cómo colaboraron con los nazis en el Holocausto. Los SS eran una organización paramilitar que se encargaba de la seguridad, la inteligencia, la represión y el exterminio de los enemigos del régimen nazi. Ellos fueron responsables del asesinato de unos 6 millones de víctimas, en este caso judíos. Los miembros de todas sus ramas cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945 más o menos. Ya habiendo explicado un poco sobre qué eran las SS, queremos saber para ustedes qué rol juega esto según Katz. Nosotros lo clasificaríamos como que la SS fue un driver del sistema social nazi, ya que impulsó el cambio en el sistema social al crear y modificar las condiciones y restricciones del sistema, como la ideología, la propaganda, la legislación y la violencia que favorecieron el exterminio de los judíos y pues otros grupos perseguidos. La SS también cumple un papel de supplier del sistema social, ya que proveyó muchos recursos materiales, información, comunicación y significado del sistema social al diseñar y construir los campos de exterminio, como fueron los de Treblinka, Sobibor y Belzec, donde murieron más de 2 millones de personas. La SS también fue una UNER, ya que tenía la propiedad y el control sobre el sistema social, ya que definía sus objetivos, reglas y procedimientos, como la solución final, la operación Reinhardt y el secreto de los campos de exterminio. La SS como afectado, nuestro grupo no lo vio así, ya que pues, no fue afectada por el cambio en el sistema social, sino ellos fueron los que lo causaron. No recibieron recursos de materiales, información y comunicación o significado de los suppliers, sino que los proveyó como tal. La SS tampoco la tomamos como un interviniente del sistema, ya que no intervino en el sistema social para mejorar su desempeño, sino para empeorarlo. Para ustedes, ¿es un interviniente esto? Hablando ya un poco sobre los tipos de responsabilidades que tuvieron la SS frente al Holocausto, pues iniciamos con la responsabilidad activa, pues que es un concepto que se refiere a la capacidad y el deber de los ingenieros en invertir en los procesos de diseño, desarrollo y el uso de la tecnología para pues, minimizar los daños éticos, sociales o ambientales que se puedan dar con la tecnología. Los SS pues, no mostraron ningún interés para anticipar, reflexionar o deliberar sobre las consecuencias éticas y sociales que iba a tener el uso de esta tecnología, en este caso las tarjetas perforadas. Al contrario, las SS se aprovecharon de esta tecnología para perpetrar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pues ignorando
las atrocidades que estaban cometiendo. Pues, ¿qué podemos decir de esto? Pues en este caso, con responsabilidad activa y el papel de la SBS, pues representa dos formas extremas y contrarias de relacionarse con la tecnología desde la perspectiva ética, ¿no? La responsabilidad activa busca promover como el bienestar humano y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas, mientras que el papel de la SBS pues era todo lo contrario, que buscaba destruirlo. La responsabilidad activa implica como un compromiso moral con la sociedad y con la profesión, mientras que efectivamente el papel de la SBS implica una falta de moralidad y una traición a la sociedad y a la profesión como tal. Y pues en este caso quisimos tomar como un poquito la responsabilidad activa frente al bienestar humano, pero queremos saber ustedes qué opinan respecto al entusiasmo tecnológico y cómo fueron utilizadas las tarjetas perforadas. IBM tuvo responsabilidad activa frente a todo lo sucedido. Por otro lado, también hablamos sobre la responsabilidad pasiva, que este concepto refiere a la capacidad y el deber de los ingenieros de asumir las consecuencias de sus acciones o de las omisiones que se tuvieron, pues cuando el uso de la tecnología causa daños éticos, sociales o ambientales. Pues en este caso, específicamente la SS, para nosotros no hubo como una acusación o que ellos tomaran alguna acción de remedio para poder contrarrestar todos estos efectos malos que hicieron, toda esta guerra. Pero digamos que también tomamos en cuenta que al final de la guerra, como tal, toda la Alemania nazi fue multada y fue castigada por el resto del mundo, pues por todo este tipo de acciones. Entonces vemos que aquí sí hay como un señalamiento de quién pudo ser el responsable frente pues a todo este genocidio. Ok, y en conclusión, la relación entre Hitler y Farben, las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial resaltan la compleja red de responsabilidad y complicidad, mientras que las ambiciones ideológicas de Hitler impulsaron la maquinaria de la guerra nazi, la colaboración y participación activa de Farben en el uso de mano de obra esclava y el establecimiento de campos de concentración demuestran su propia parte de responsabilidad. Las implicaciones morales de estas acciones continúan planteando importantes preguntas sobre el papel de cada uno de estos individuos y organizaciones en los tiempos de la guerra. Bueno, de esta manera damos por culminada nuestra exposición. Quisiéramos agradecerles por el tiempo prestado a esta. Y ya para finalizar, les dejaremos un par de preguntas que quisiéramos que por favor debatan entre ustedes y encuentren la mejor solución que consideren a estas.